Hola a todos de vuelta en esta clase, que es la número 3 del taller de programación 1. Vamos a ver estructuras de control de flujo de datos, que son las de decisión y las de repetición. Ustedes necesitan manejar y dominar estas estructuras para poder hacer diferentes acciones con los programas que tienen que diseñar y guiar al usuario a los resultados que necesitan. Se utilizan las estructuras de decisión y repetición cuando tenemos un conjunto de datos y debemos tomar una decisión de acuerdo a diferentes criterios o condiciones que deben cumplir estos datos que se les ingresa. Para la estructura de decisión vamos a tener tres casos, que es la estructura simple, la doble y la anidada. En la estructura simple vamos a tener una condición que cumplir. En esa condición va a tener dos salidas, una por un lado que es cierto y falso. Por el lado de la condición verdadera o de la condición cierta se van a realizar diferentes tipos de acciones, y por el lado de la acción, la condición cuando es falsa, no se realiza ningún tipo de acción. Es por eso que se llama condición simple. En la estructura de decisión doble se suma un bloque de acciones para cada una de las salidas. Nuevamente tenemos una condición que debe cumplir el tipo de datos, y por el lado de que se cumple, o sea que es verdadera, vamos a tener diferentes acciones para realizar, y por el lado del cuando la condición es falsa, también se aplican diferentes acciones para cuando esa condición es falsa. Por ejemplo, puede ser que se ponga la condición de que quiero saber si es mayor o menor a determinado número. Entonces, si el número que ingreso es mayor a 6, si es cierto, hago algo, y si es falso, hago otra cosa. Por el otro lado, vamos a tener la condición de decisión anidada, es decir, que acá hay una cadena de condiciones y generalmente va por ambos lados, donde puede ser que por el lado falso tenga que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, o por el lado cierto también. Generalmente estas condiciones se utilizan cuando las entradas deben cumplir condiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, ser mayor de edad y haber nacido en 1980 para un dato de una persona. Las dos condiciones tienen que ser eh, verdaderas o falsas dependiendo de cómo es el enunciado del problema. En la pantalla vamos a ver lo que es en Saint, el software que venimos trabajando para pseudocódigo, el condicional simple. Vemos que el Saint tiene la forma a la izquierda de la expresión para hacer condicional simple, que es el si y el fin si. En el si ponemos la expresión lógica, es decir, si es algo mayor o menor que algo o igual a algo, y después ponemos la palabra entonces, es decir, qué es lo que va a pasar cuando la expresión lógica o esa condición es verdadera. Una vez que termina esa parte del programa, vamos a terminar con la palabra fin si. A la derecha vamos a tener un pequeño ejemplo donde se quiere determinar en si el número ingresado es entero. Entonces vamos a ver que se pregunta en la estructura si fin si, se pregunta si el residuo es 0. Es decir, que se está preguntando si el resto de la división es 0. Si el resto de la división es 0, entonces se escribe que es par el número ingresado. No dice qué pasa si es impar o si es distinto de 0, porque es un condicional simple. En el condicional doble tenemos lo mismo que en Saint para el condicional simple, pero se le agrega en el medio la palabra signo, es decir, que el signo va a contener las acciones para cuando el valor es falso, cuando la expresión lógica o la condición sea falsa. En el cuadro de la derecha vamos a ver que tenemos un ejemplo sobre ingresar un número y determinar si el número es positivo o negativo. La condición es que n1, es decir, la variable que ingresamos, es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces el número es positivo. Si no, es decir, si es falso,
va a escribir el número es negativo. Y termina con la palabra reservada fin sí. Si nosotros no colocamos fin sí para cada sí, en algún momento nos va a dar error en la ejecución del programa. En la clase anterior ya habíamos visto algunos tipos de errores y en este tenemos que tener en cuenta de que el sí termina sí o sí con un fin sí. La condicional anidada, en este ejemplo tenemos dos ejemplos de condicional anidada. Justamente vamos a la primera, que lo que va a determinar si el número ingresado es positivo, negativo o cero o neutro. En el caso, primero vamos a ir leyendo la primera línea, que si en el caso que el número sea mayor a 0, si es verdadero, entonces el número, la variable número, es positivo. Si no, tenemos dos opciones más para preguntarnos. Si el número es menor a 0, es decir, que si es negativo. Entonces, si es menor a 0, si se cumple eso, sí, el número es negativo. Y si no se cumple, que es menor a 0, entonces el número es neutro. Para cada sí que se abre, se cierra con un fin sí. Y en la izquierda vamos a tener un ejercicio donde va a determinar que para cada tipo de montos se le van a aplicar diferentes descuentos. Es por eso que hay que preguntarnos, o la condición que tenemos que colocar para cuando nosotros ingresamos el monto, es primero si es mayor a 0, entonces se le aplica determinado descuento. Si no es mayor a 0, vamos a preguntar que la condición sea el monto entre 150 y 300. Si es verdadero, se le aplica un descuento, y si es falso, no hay descuento. Eso es un ejemplo de condicional anidada. Nos veremos en la próxima clase, en el video número 2, en el cual vamos a ver otra de las estructuras de control de flujo de datos para la resolución de algunos ejercicios prácticos que les dejo al final.